Bienvenidos a esta nueva clase de hebreo. Como recordarán, ya hemos tratado algunas otras partes del Génesis y ahora proseguimos, ¿sí? Tratamos el capítulo 1, el capítulo 1, los primeros versículos, y ahora vamos a seguir con los siguientes versículos. Hablamos de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo, etcétera, etcétera. Esos primeros episodios que nos cuenta el relato. Pero después nos menciona otras palabras que quiero incorporar, sí, si tienen ahí Génesis, que dice, Veyamer dijo, sí, Veyamer, Elohim, Ihi, o Yehi, Or. ¿Qué significa esto? Veyamer, ve, aquí la I, la A, la M y la R, que es Yamer, decir. En este caso la conjugación es dijo, ¿sí? Y dijo Elohim, vamos aquí, Elohim, los fuertes, o Dios, Yehi, ¿sí? Or. Ok. Veyamer, Amer es de hablar, de decir, concretamente decir, Amer, ¿sí? Mata Omer, ¿qué es lo que dices? Amer, decir. Y dijo Elohim, que hemos dicho ya, que es deidad, poderoso, fuerte, en plural. Yehi, tiempo de primera persona. ¿Cuál? Ser. Entonces dice ser o luz. Nosotros diríamos, ¿cómo que ser luz? Entonces lo que traducen es sea la luz. Sin embargo, más adelante dice ve Yehi or, y fue luz. Entonces, si fuese, sea o hágase, como algunos traducen, en la siguiente frase pone fue o se hizo. ¿Cuál de las dos es? Porque escribir se escribe igual. O es sea y fue, o ser, sea, fue. ¿Cuál es? Es ser, ¿sí? Lo que está diciendo es que sea hecha. Ya la cuestión de cómo nosotros lo conjugamos en español es otra cosa. Dice ser luz, ¿sí? El hecho de que sea hecha luz. Y después dice y or. Entonces, y fue hecha luz. O sea que sea hecho y se ha hecho. Se ha hecho. Son a veces conjugaciones del propio idioma, ¿vale? Aquí está la palabra or. Entonces, si observan, analizan que aquí está la A, y aquí está la Vav, y aquí está la Reish. ¿Sí? A ver, no. A, or. Pero de ahí viene la palabra misma, o, luz. ¿Sí? O. Como ur, ¿sí? Kasdim, ur de los caldeos. ¿Sí? Ahí viene la palabra de or. Entonces, Veyamer, Elohim, Yehi or. Y dijo Elohim, ser luz. O sea luz, se ha hecho luz. Al decir ser es que manda la orden de que haya existencia de la luz. Se ha hecho, o hágase, o exista. Y el verso continúa diciendo, Veio, como les dije, ve yehi, a ver, o. Como ven, se ha hecho y
se ha hecho, o sea, se hizo. Que tenga la existencia y he aquí tiene la existencia. ¿Vale? Tiempo presente. Y entonces agrega ve irá y vio, ¿sí? Vio. Ve y ra, ¿sí? Tiempo presente, tiempo pasado. Vio. No dice y veroe y ve, sino veirá. Entonces, da la orden de que la luz tenga existencia y la luz tiene existencia, ¿sí? Y observa y he aquí que la luz tuvo existencia. Entonces agrega veyamer Elohim, veirá Elohim, perdón, y vio Elohim. Veirá Elohim, et hao, aquí abajo, para que haya un mejor espacio. La luz, ¿sí? Veirá y vio Elohim, et hao, la luz, o aquella luz, la luz que está siendo identificada. Ki tov, ki tov. ¿Qué es tov? Ki es que, ¿sí? Tov es bueno. Vio que la luz era buena, ¿sí? O bueno, en este caso Tov es masculino en hebreo. En español es femenino. Bueno o bueno. La luz era, entonces sería bueno. Entonces dice que al ver que era buena la luz, agrega ve ib del y separa o diferencia. Ve sería ib del, ¿sí? Separa. Ve ib del. Elohim, siempre diciendo que todo esto tiene que ver con la deidad, no se produjo por casualidad ni por sí solo. Él lo va viendo, él va dando la orden de que se produzca, entonces viene de la palabra cómo se produce. Dice Bein, ¿sí? Entre, Bein, en medio de, o entre. Haor, entre la luz. A ver, Bein, y entre Hahoshech. La tiniebla. De manera que da la orden, ¿sí?, de que la luz tenga existencia y la luz tiene existencia, efectivamente. Al ver esto y ver que es bueno, ¿sí?, que se produce según, conforme su voluntad, sale correctamente, sale bien, sale correctamente según su voluntad, efectivamente. Entonces hace una distinción, una separación. Separa entre la luz y entre la tiniebla. No dice que se separan este de este. Porque no dice y se separa la luz de la tiniebla. No, dice que hay una separación entre la luz y entre la tiniebla. Entre ambas cosas hay una separación. Fíjense qué interesante. O sea que la interpretación que se da de que al aparecer la luz y la tiniebla se hace una separación entre ellas, como se suele decir, se separa como que se le da una distinción a cada uno, es una interpretación incompleta e incluso falta el agregado aquí. Porque lo que está diciendo es que hay una separación entre la propia luz y entre la propia tiniebla. Voy a hacer un ejemplo. Esta es la luz que aparece. Y esta es la tiniebla que ya estaba. ¿Sí? Esto estaba primero. Esto aparece segundo.
y se ve que es bueno. A esto no se le dijo que era bueno. Bien, entonces parece que esto aparece a causa de esto, o aparece para operar en esto, ¿sí? En el espacio aparece esto. ¿Qué ocurre entonces? Dice que haya una separación entre esto y entre esto, ¿sí? Veidel Elohim Bein Aor Bebein Ahoshech. En medio de aquí hay una separación y en medio de aquí hay una separación. Se separan ambas cosas. Al mismo tiempo, se diferencia entre este concepto y este concepto. A este se le llama noche y a este se le llama día. Se diferencian los conceptos. Muy importante. A veces se interpreta que, claro, al aparecer la luz, inmediatamente, automáticamente, es por lógica que se disipa la oscuridad. Pero no, esto está hablando en otro contexto. Esto está dando a entender que la luz hace una diferencia respecto a lo que es la tiniebla como concepto. O sea que este es un concepto, no una circunstancia solamente. Y este también. ¿Qué más? Ahora borro y continúo con el siguiente versículo. Que nos dice, ahora dice, cuando se le da nombre. Si recuerdan un artículo que escribí, donde hablaba sobre Génesis y sobre el Enuma Elish. El Enuma Elish comentaba cuando aún en el cielo no había recibido nombre. Aún no se le habían dado a las cosas el nombre y la identificación que tienen. Ahora, sin embargo, es la primera vez que se dice que algo se le da nombre o se le identifica. Dice, ve Ikra, y llamó. ¿Sí? Ve Ikra, y llamó. Como el libro de Levítico se llama así. Elohim. La O a la luz. Yom. Y llamó Elohim a la luz. Or. Pongo aquí. Ve Ikra. Sí, leyendo de aquí para allá. Ikra. Elohim. La O ajo, como quieran. La es hacia, ¿sí? O aquello. La O, Yom. Entonces, al aparecer la luz, ella, y verse que es buena, y separarse de la tiniebla, al haber la separación, es cuando le da nombre, no cuando aparece. Cuando se hace la separación. Entonces está hablando de algo que no es simplemente un fenómeno natural, como se podría interpretar. Voy con el siguiente verso porque es lo que va a explicar el contexto. Dice, ve la Hoshech y la Hoshech, tiniebla. ¿Sí? A esta, que es la luz, la llama Yom. Y a la tiniebla, Kara, fíjense aquí, Ikra, Kara, la llama, ¿sí? Simplemente es la conjugación, y llamó, ¿sí? Y aquí llama. A la luz la llamó día, y a la tiniebla llama Laila. ¿Sí? O Lila. La H. Laila. Que significa noche.
en nuestro idioma. En la cultura védica se dice que la lila es el conflicto eterno o indefinido, sí, eterno, en el universo, en el cosmos, la lucha, digamos que la lucha entre el bien y el mal y demás. Si la tiniebla recibe el nombre de noche y esto recibe el nombre de yom o día, no puede estarnos diciendo que es una cuestión relativa a la luz en la Tierra o la oscuridad en la Tierra, porque no nos ha dicho todavía nada respecto de la Tierra, de su rotación o la luz del Sol, porque hay muchos otros cuerpos que tienen que ir apareciendo. De hecho, en el día cuarto es cuando aparecen los astros. En consecuencia, esto no tiene ninguna lógica. Si ni siquiera apenas dice Yom, apenas si viene la palabra día, todavía no viene y dice si fue la tarde de la mañana el primer día. Así que no hay días todavía y sin embargo ya nos está hablando de día y de noche. No tiene sentido, a menos que nos esté diciendo que la noche es un concepto y Yom, día, es un concepto, no tiene nada que ver con que la Tierra tenga día y noche, a menos, y ese es el punto, de que la Tierra tiene día y tiene noche porque recibe los conceptos del cielo. Que lo que le ocurre a la Tierra es una imagen de lo que ocurre en el celeste. ¿Sí? Es el punto. Por eso recibe los mismos nombres, los mismos conceptos. Así que miremos la palabra Yom. ¿Qué significa la palabra Yom? De la palabra Yom viene la palabra Ion. Y vamos analizando. Creo que es así. Ayu, Ion, Ayu y Aion. Acuérdense que la W también es un sonido donde viene la O, como en hebreo, Vav, O. Aion, en griego, Ion, Eon, Aionas, como traducen en griego, el siglo, esto es copto, griego, sánscrito, todos esos términos proceden de aquí, de la misma raíz que Yom, y todas significan lo mismo. Era. Ahora, Yom no solo significa eso, Yom tiene otra característica mucho más profunda. No se refiere solamente al tiempo, ¿sí? Al aparecer la luz y diferenciarla de la noche, lo que está hablando es del inicio del tiempo, ¿vale? Inicio del tiempo. El tiempo lo dirigen los patrones de la luz y los patrones de la oscuridad. Pero en un sentido espiritual, esto lo rigen los ángeles y esto lo rigen las fuerzas de la oscuridad. Las fuerzas de la oscuridad, ¿vale? Entonces, el Yion es la era, es el tiempo, es el periodo de tiempo. Laila son los conflictos. Entonces, los patrones de tiempo, a ver cómo lo explico, son secuencias. Imagínense un planeta que gira en torno a otro y hace una rotación, por decir algo, de, ¿qué sería? 9 meses, ¿no? Hace una rotación en 9 meses. Este cuerpo a su vez da un viaje en 34 años. O sea, cada uno está haciendo un patrón. Este está girando en sí mismo en 30 días. Este está girando en sí mismo en 115 días. Es un patrón matemático, es un engranaje matemático. Las veces en las que la luz está operando entre uno y otro, ¿sí? Son las vías en las que el tiempo está siendo programado. Y son líneas, ¿sí? Porque es como una conexión que hay en la que el tiempo, la luz y los seres de luz están operando. No tiene el día 12 horas, decía Jesús. Dice Jesús. Después está otra parte, bueno, esto sería un sol, entonces este no tiene oscuridad, pero este sí. ¿Sí? Y este es el periodo en donde estos están en conexión con la tiniebla. Entonces la parte de la oscuridad está operando en esa franja de tiempo. A través de la luz, ¿sí? Es la que se determina el tiempo. Por ahí se dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero si la tarde, a la mañana no hay ningún día. De la tarde viene la noche y después el día. Si mucho, la luz del día sería y la mañana y la tarde, no la tarde y la mañana. ¿Sí? Está dando un patrón de luz, un patrón de día, un patrón de los primeros ciclos de los tiempos. El tiempo está relacionado con eso.
Pero como el tiempo relacionado con nuestro planeta aparece a partir del día 4, esto lo que está es representando el eón atemporal, que después viene el león siguiente de los mundos, de las galaxias y de todo eso, o sea, los primeros ciclos del tiempo, y todo eso está controlado por los seres de la luz, ¿vale? Esa es una parte fundamental, el tiempo. Por eso dice el Señor de los siglos y de los siglos, el Señor del eón de los eones, o el Olam de los Olamim, del mundo de los mundos, Señor de los siglos, ¿sí? Fíjense, también así traducen siglo, hasta el fin del siglo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está apareciendo? El Yom. Bien, la analogía, no sé si se va entendiendo, es un poco complicado de matizar o de profundizar. Solo puedo hacer algunos, tratarlo de forma muy ejemplificada. Bien, por último, voy borrando aquí. Nos dice, Veí o Veyehi, otra vez vuelve a decir, y fue, o sea, Erev, ¿sí? Erev, tarde. Erev, Veí, Boker. Día. Voy a poner aquí mañana. Boker es mañana en cuanto a la mañana, no mañana del día siguiente. Eso sería Mahar. Mahar es mañana en cuanto al día siguiente. Boker es en cuanto a mañana. Dice Yom. A ver qué dice aquí. Yom Ahad o Ehad. Ehad es uno. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando esto se desarrolla, cuando empieza el eón, cuando se establece esta pauta, empieza a marcarse el primer eón. 6 eones son los que se desarrollan hasta que la historia de la humanidad se empieza a desarrollar. 6 eones que ya vienen previos, ¿sí? Cada uno de esos eones. ¿Qué otra cosa tiene el eón? El eón es la producción de un lugar en el espacio, en el infinito, donde cada una de estas cosas son marcaciones de tiempo. Como diría Einstein o los partidarios de la física cuántica o de la teoría de la relatividad, el tiempo está relacionado con la gravedad y no hay un tiempo, sino tiempos. Hay tiempos. ¿O acaso creen que un día en Júpiter es igual a un día en Mercurio o un día en la Tierra? Solamente en Venus son como 200 o 300 días, tanto para girar sobre sí mismo como para dar la vuelta entera al Sol, ¿sí? O algo así. Júpiter, por ejemplo, da una vuelta en sí mismo en 9 horas, mucho más rápido que la Tierra, y al ser 40 veces más grande que la Tierra, se imaginan la velocidad tan grande, de la revolución tan grande para dar una vuelta. Entonces, su tiempo, su día es distinto. Cada uno de nosotros tenemos un día distinto, la Tierra tiene su propio tiempo, entonces hay diferentes tiempos. Esa es la cuestión de cómo se puede entender la relatividad en cada uno de estos lugares. Y esto es una galaxia, como la estoy dibujando, esto digamos que es el grupo local nuestro, ¿no? Después está el supercúmulo, el super tal, al lado del supercúmulo de Virgo, etc. Pero si fuese esto una galaxia, aquí adentro habían diferentes sistemas y sistemas, miles de sistemas, y cada sistema con sus mundos donde cada uno tiene su propio tiempo, su día es distinto, ¿vale? Sus ciclos son distintos. Eso es el juego que empieza a aparecer a partir de ahí, el primer yom. Un eón, no solo eso, sino que un eón engloba cada uno de estos parámetros relacionados con un Dios que lo rige. Este mismo, por un Dios que lo rige. Cada uno de estos sistemas, por un Dios que lo rige. ¿Sí? Y dado que en estos cánones no existe, no se entiende la palabra de Dios como tal, vamos a llamarlo correctamente Logos. ¿No es acaso el Logos el que está diciendo hágase?
hágase y se produce, y Elohim, esta personificación de Elohim es el Logos en cada uno de ellos. Y el tiempo es la regla que empieza a operar en todo esto. Dado que todo eso era oscuridad y esto es luz, y empieza a ver las marcaciones, luz, oscuridad, día, noche y demás, hay una eterna lucha entre las fuerzas, ¿sí? Y cómo cada uno está operando en el universo. ¿Qué nos está diciendo Génesis? Nos está dando una clase fantástica de física cuántica. Veí Erev, Veí Boker, Yom Ahad. O sea que el primer eón se establece con Erev y con Boker tras eso. Después dice también Erev y Boker en lo siguiente. En la cultura griega se dice que Erev, que lo llaman Erebo, representaba las sombras infernales que fueron llevadas al inframundo o a otros planos de realidad. Curioso, ¿no? Erebo, las sombras infernales, tarde, atardecer, también sinónimo de algo negativo, mañana, nueva esperanza. Es como si nos estuviese saltando por encima de la noche para volver otra vez a la luz del día. ¿Sí? Entonces, si todo era tiniebla y aparece la luz, de repente nos dice tarde, no puede ser tarde en cuanto a los conceptos que nosotros tenemos, tiene que estar hablando de otros cánones celestes, la tierra ni siquiera aparece aún ni el sol, entonces habla en esos cánones, en las fases donde la luz empieza a atenuar, ¿sí? Y vuelve otra vez la luz a emerger, ¿sí? El tira y afloja en el cielo. Bien, un poco complicada la clase supongo, pero espero que sirva al menos para abrir un poco las ideas y ir profundizando en todo esto y comprender un poco, o al menos en cierta medida, de qué nos está hablando, al menos en cierto grado, porque es difícil, ¿no? Es complicado. Pero nos está hablando de la realidad del tiempo y el espacio. Una clase de física cuántica. Vaya cosa. Pues muchas gracias por la clase, por participar en la clase de hebreo y espero que les siga gustando y sigan participando. Bendiciones.